reforma, el gobierno se dedicará a elaborar el presupuesto del próximo año. Estamos haciendo reuniones individuales con todos los generadores. El presidente Danilo Medina espera una respuesta de los generadores eléctricos para el pago de una deuda de $600 millones. 2 menores mueren ahogados en una peligrosa laguna de La Vega. De agradecimiento a él. Y el presidente Danilo Medina felicita al gobernador electo de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Gracias. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes. Gracias a todos los amigos televidentes que nos sintonizan en este jueves 8 de noviembre, Ani, cargado de mucha tensión luego de aprobada la reforma fiscal, lo que ha causado el rechazo de la población. Claro que sí, mucha tensión se siente aquí en la capital ante la aprobación y precisamente vamos a iniciar con esta información. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma fiscal a ser aprobado este jueves en segunda lectura, como llegó desde el Senado. Mediante esta iniciativa, el gobierno busca recaudar unos 46.000 millones de pesos aproximadamente, y precisamente tenemos más detalles con nuestra compañera Mayra Ogando. De una manera sorprendente y espectacular, con 103 votos a favor, 63 en contra y 5 que no votaron, los diputados convirtieron en ley el proyecto de reforma fiscal. La pieza fue liberada de debates y trámites a petición del vocero oficialista Gustavo Sánchez. Esta propuesta, que fue aprobada, desató la furia de varios PRDistas, lo que alteró el orden en la sala. Para que sea conocido y llamado a votación en este preciso momento. Yo le pido a usted y al hemiciclo que también escuche diversos pareceres que no pudimos hablar en la sesión del martes. En medio de las discusiones y con la mayoría de los PRDistas de pie, el presidente Abel Martínez magistralmente continuó el curso de la sesión y en lo inmediato se aprobó la pieza. Aunque el procedimiento es válido, entiendo que no fue elegante la forma en que se hizo. Rostros de incredulidad de la oposición y de satisfacción en el oficialismo fue el contraste que presidió la conversión en ley del paquetazo fiscal. Los PRDistas sostienen que se violó la Constitución, mientras que el reformista Marino Collante recordó que desde el 91 a la fecha se han realizado 7 reformas fiscales por el PRD, el PRSC y el PLD, las cuales han sido aprobadas con la mayoría simple y atendiendo al mismo artículo 112 de la Constitución de entonces, que es el mismo de la de ahora. Luego del Congreso Nacional haber aprobado el proyecto de reforma fiscal, solo se espera la promulgación de parte del Poder Ejecutivo, que tiene 10 días a partir de la fecha para hacerlo, pero se espera que sea lo antes posible para someter en lo inmediato el proyecto de presupuesto de ley y gastos públicos de la Nación. En el Congreso Nacional República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y precisamente desde tempranas horas de la mañana de este jueves, en los alrededores del Congreso Nacional fueron apostados efectivos del Ejército Nacional y de la Policía tras las protestas de los grupos populares previo a la aprobación de la reforma fiscal. La medida de las autoridades buscaba evitar desórdenes durante las manifestaciones de rechazo de los grupos sociales contra la reforma. La vigilancia policial y militar se reforzó cuando la Cámara de Diputados se prestaba a aprobar en segunda lectura el proyecto de reforma fiscal con la creación de impuestos, artículos de la canasta básica y las compras por Internet. Y los representantes del sector empresarial advierten al gobierno que la aprobación de la reforma tributaria no necesariamente contribuirá a aumentar las recaudaciones para cubrir el déficit fiscal estimado en 187.000 millones de pesos. Nuestra compañera Xiomara Brito nos tiene los detalles. Según el vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, el hecho de que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios podría bajar la demanda y por ende disminuir los ingresos. Con nuevos impuestos, esto puede afectar la demanda, y si la demanda baja, hay menos recaudaciones. Entonces no sabemos si con esos nuevos impuestos van a llegar a los ingresos que
que quieren. En tanto que el economista Andy Darwager indicó que el gobierno no tenía necesidad de aumentar el ITEVIS de 16 a 18%, sino ampliar la base. El economista dijo además que al igual que otros países, la tasa del ITEVIS podría variar dependiendo a cuáles bienes o servicios se aplique. Y la idea es que usted crea tasa, por ejemplo, una puede ser de un 2% o de un 4%, puede tener una de un 8%, y entonces ahí usted lleva todo lo que anteriormente estaba exento, que usted entiende que no tiene razón de estar exento, usted lo lleva al 16%. Pero todo lo que usted considera que tiene algún grado de prioridad porque es consumido por grupos de menores niveles de ingresos, usted le aplica una tasa intermedia de un 8 o le aplica la tasa súper reducida de 4. Andy Darwager indica que resulta difícil aplicar una tasa única del ITEVIS. Representantes del sector empresarial indican que el gobierno dominicano perdió una gran oportunidad de estructurar una verdadera reforma fiscal al no aceptar las sugerencias hechas por el Consejo Económico y Social en relación a mejorar la calidad del gasto. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Bien, y las protestas contra la reforma fiscal se extendieron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Jóvenes con el rostro cubierto protagonizaron enfrentamientos con agentes de la policía. Los incidentes obligaron a la suspensión de la docencia. Osiris Mora nos tiene el reporte completo. Un ambiente tenso se vivió este jueves en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Agentes antimotines de la Policía Nacional trataron de garantizar el orden en todos los alrededores de la academia. Además de repudiar la reforma fiscal, los protestantes desde el interior de la UAS exigen que el gobierno cumpla con el desembolso del 5% para la universidad estatal, estipulado constitucionalmente. Seguiremos luchando en contra de la reforma fiscal y por el 5% para la UAS. Durante las protestas de los guasdianos, fue obstaculizado el tránsito por las calles y avenidas colaterales que circulan la UAS. Osiris Mora, Noticias, Telemicro. Y el gobierno se apresta a elaborar el presupuesto del próximo año por parte del equipo económico, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de reforma fiscal. Vamos a una pausa, pero luego tendremos más detalles con nuestra compañera Francis Zavala, que nos traerá qué es lo que viene con lo que es el nuevo presupuesto que el gobierno va a estar ya trabajando para el próximo año. Así es, tendremos esa y otras informaciones en breve. No se vayan, continuamos en Noticias Telemicro.